Hace poco comencé a ir al gimnasio y cuando uno ingresa a este nuevo mundillo empieza a escuchar cosas nuevas, un nuevo dialecto. Empiezas a escuchar de calorías, de repeticiones, series, repetición máxima, repeticiones de reserva. Escuchas conversaciones de pasillo sobre los suplementos que debes consumir para mejorar tus resultados, qué cuál proteína comprar, qué creatina es mejor, qué tiene el preentreno que tomas y cuánta cosa parezca para disque mejorar tus ganancias. En definitiva, problemas del primer mundo. Escuchas cosas como que es mejor hacer biserie, triserie, multiserie, que en pirámide o que pirámide inversa, que no hagas cardio porque pierdes tus ganancias, que no entrenar en la tercera luna creciente del año porque tus músculos se cansan más y cuánta cosa se les ocurra y al final terminas más confundido. Pero hay algo que es constante y que dice la mayoría de gente, que hay que entrenar hasta llegar al fallo muscular. Fallo muscular. Fallo muscular. Fallo muscular. Fallo muscular. Pero si tanta gente lo dice es porque es verdad. Pues hay muchas personas que creen que la posición de las estrellas en el momento en que naciste afecta a tu personalidad. Entonces déjame dudar de lo que las personas repiten, así que decidí buscar si esto era verdad. Y adivinen que encontré, que entrenar al fallo es innecesario, al menos con los estudios actuales. Así que acompáñenme en este viaje. Lo primero que hay que saber es qué es el fallo muscular. En pocas palabras, sería el punto de entrenamiento en donde no puedes realizar una repetición adicional con la técnica adecuada y se vería más o menos así. Mentiras, eso no es fallo muscular, eso es un síncope o un desmayo. Esto es un verdadero fallo muscular. Y esto es un exagerado. Ahora, ¿por qué deberíamos entrenar hasta el fallo muscular? La teoría es simple. Se debe al principio de Henneman, que dice que mientras más fuerza necesitas para realizar una tarea, se requiere reclutar o usar un mayor número de fibras musculares para hacerla. Lo que tiene cierta lógica, no vas a hacer la misma fuerza al levantar un lapicero que al tratar de levantar una nevera. Ahora, un músculo está compuesto de muchas fibras musculares. Imagínate un suéter de estos de las abuelas. Está compuesto de muchos hilos entretejidos. Un músculo tiene muchas fibras. Estas fibras se irán reclutando en un orden, activándose primero unidades motoras pequeñas más asociados a las fibras musculares tipo 1 y luego cuando estas unidades se comienzan a cansar, el músculo comienza a usar las unidades motoras grandes o de umbral alto asociadas a fibras musculares tipo 2. Entonces, se supone que se necesita llegar al fallo para garantizar que estás usando todas las fibras musculares en un ejercicio. Esto es lo que explica que debas llegar al fallo para obtener los beneficios del entrenamiento. Hasta ahí todo tiene sentido, ¿no? Porque para que un músculo realice los cambios que estamos buscando, debe ser sometido a tensión mecánica o a un esfuerzo, lo que lo va a llevar a sufrir un daño muscular, lo que al final generará secreción de hormonas, cambio en la expresión de proteínas y muchas otras cosas. En otras palabras, el músculo debe trabajar para que pueda mejorar. La cuestión es que el reclutamiento de las fibras musculares no necesariamente va en un orden claro. Primero esta fibra, después esta otra y luego esta otra. No, así no ocurren las cosas. Pues resulta que el límite superior de reclutamiento de unidades motoras, o sea, el límite donde se reclutarán todas las fibras de ese músculo, está entre 60 y el 85% de tu fuerza máxima, dependiendo del músculo. En otras palabras, que cuando usas cargas entre el 60 al 85% de tu fuerza máxima, las unidades motoras de umbral alto se activan desde el comienzo del ejercicio, por lo que entrenar al fallo no sería necesario. O incluso, mucho más simple, entrenar más pesado garantiza que reclutes más fibras musculares. Ahora, ¿y cuál sería el problema de entrenar al fallo? No sé tú, pero esto no parece ser muy cómodo. Y si ya ir al gimnasio da flojera, imagínate tener que hacer cada serie hasta este punto. Evidentemente como que se te quitan las ganas de ir al gimnasio, ¿no? Pero no es solo la incomodidad de llegar hasta este punto. Llegar al fallo podría dificultar la buena técnica al realizar un ejercicio, aumentando el riesgo de lesiones por sobreuso y aumentando los tiempos de recuperación entre sesiones. Además, durante el fallo, tu cuerpo está un mayor tiempo bajo tensión, lo que lleva a mayores aumentos de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares en algunas personas. Pero vamos a ver qué dice la evidencia científica. No estuve buscando toda esta información simplemente para darte mi opinión o lo que podría ser cierto según la teoría.
Pero antes de continuar, me gustaría aclarar que cuando hablamos de resultados en este punto, cuando hablamos de fallo, hablamos de ganancia de fuerza en cuanto a qué tanto empiezas a mejorar la capacidad de movilizar cierto peso, y en hipertrofia, que es el volumen de tu músculo, qué tan grande se pone tu músculo. Y en pocas palabras, es innecesario que te mates así. Algunos estudios muestran que entrenar al fallo es mejor, algunos que no importa y otros que es peor. Pero en general, los estudios más recientes muestran que entrenar al fallo versus entrenar sin llegar al fallo no tiene diferencias en cuestión de resultados, o sea, de ganancia de fuerza o de hipertrofia. Ahora, algunos estudios mostraron superioridad de entrenar al fallo y otros superioridad de no entrenar hasta el fallo, pero cuando se miraba con un poco más de detalle estos estudios, se veía que esta diferencia dependía del volumen de entrenamiento. Esto quiere decir que las personas con mayor volumen de entrenamiento tenían mayor aumento de fuerza e hipertrofia. Que ojito, hay estudios que reportan que entrenar al fallo suele asociarse con menor volumen de entrenamiento debido a la fatiga que genera entrenar al fallo, lo que deberías tener en cuenta. Ahora, puede que las cosas no sean tan sencillas. En personas que ya están entrenadas, imagínate al entrenador o a las personas que ya llevan años en el gimnasio, algo como esto. En estas personas, entrenar al fallo tuvo un mejor efecto de hipertrofia muscular. Al parecer, para las personas que ya están cerca de su techo genético de adaptaciones musculares, requieren mayor intensidad de esfuerzo para obtener ganancias. Sin embargo, esto requiere más estudios. También está la hipótesis que las personas que entrenan con cargas más bajas, por ejemplo el 30% de su fuerza máxima, se benefician de entrenar al fallo, por lo que dijimos al principio del video, ¿recuerdas? Para poder reclutar todas las fibras musculares. Sin embargo, los resultados de los estudios dan conclusiones contradictorias. Otra cuestión es si los resultados dependen del grupo muscular implicado. Estos hallazgos también son contradictorios, algunos muestran que es mejor entrenar al fallo para ciertos grupos musculares y otros que no importa. En cuanto a los deportistas, los resultados muestran que no hay diferencias entre entrenar al fallo o no para resultados de fuerza e hipertrofia, pero en este grupo de personas hay que tener algo en cuenta, y es que los deportistas deben mezclar sus sesiones de entrenamiento muscular con sus sesiones de actividad deportiva, teniendo en cuenta que entrenar al fallo tiene un mayor impacto metabólico que genera periodos de recuperación más largos. Esto podría aumentar el riesgo de lesiones y sobreentrenamiento, pero también falta evidencia que confirme esto. Ahora, si entrenar al fallo no tiene mejores resultados, pero tampoco está asociado con grandes efectos adversos, al final entrenar o no al fallo va a depender de tus preferencias personales. Si quieres ir al gimnasio, hacer caras raras, hacer sonidos extraños, molestar a los demás, al final cada quien. Hay gente con gustos muy extraños, muy exóticos. Pero al final hay que tener algunas cosillas en cuenta. La mayoría de estos estudios proviene de población de adultos jóvenes, por lo que es difícil aplicar estos resultados a población diferente como adultos mayores. Además, y eso hay que tenerlo presente, es que los estudios no son perfectos, tienen fallas. Una de ellas es que aún no existe una definición universal de qué es fallo muscular, por lo que dependiendo del estudio aplican definiciones diferentes y esto obviamente afecta los resultados. Y finalmente, pero es sumamente importante, otra de las diferencias es la forma en que se evalúan los resultados obtenidos. Por ejemplo, para evaluar la masa muscular ganada se evalúan formas como pletismografía, resonancia magnética, ecografía y biopsia muscular. Así que en conclusión, no es necesario entrenar hasta el fallo muscular, especialmente si para lo único que estás entrenando es para tener un estilo de vida más saludable. Sin embargo, al final la decisión siempre es tuya, así que no siendo más, hasta la próxima. Hey, y antes de que te vayas, si te ha gustado el video y crees que la información que te aporto es importante o te ha servido para algo, pues dale like, suscríbete y compártelo, eso me ayuda demasiado.